Economía. Les doy la bienvenida al foro de hoy, que vamos a hablar sobre los desafíos en el mercado laboral chileno y más que nada también plantear hacia dónde se dirige este. Bueno, la importancia de este tema es que si bien el país ha tenido mejoras en términos de crecimiento y de derechos laborales, todavía nos quedan muchas materias en las que avanzar. Cristóbal Uneus, un académico de nuestra facultad, hace unas semanas presentó en un seminario del CEP un dato que es bien relevante y que refleja la realidad del mercado laboral. La diferencia entre el decil más rico y el decil más pobre de nuestro país es de 17,7 veces. Pero al ajustar este indicador por miembros del hogar y también por integrantes de este en el que trabajan, la diferencia pasa a 75,5 veces. Entonces, es por esto que hoy es muy importante discutir estos temas y a la vez pensarlos como un desafío tanto para nosotros como estudiantes de la facultad, como también para quienes están hoy día tomando las decisiones y representando a distintos sectores. Temas importantes son la brecha entre salarios y productividad, el aumento de los niveles de subcontratación sujetos a una precarización de los derechos laborales, la baja afiliación sindical, las escasas oportunidades de capacitación que se dan en el mercado laboral, los cambios demográficos en la fuerza de trabajo y también la creciente desigualdad, como se evidenció en los datos que anteriormente dije. Estos temas es importante que se conversen para poder llegar a un acuerdo común entre distintos sectores y también para avanzar en mejoras efectivas y no quedar solamente en discursos. Por esto hemos invitado a 3 panelistas que nos vendrán a exponer sus distintas perspectivas sobre el tema. A mi izquierda está Gonzalo Durán, él es economista de la Universidad Católica, es máster en Economía Laboral aplicada al desarrollo y actualmente es director de la Fundación Sol. A mi derecha está Andrés Concha, él es ingeniero comercial de nuestra universidad, mención administración, y es presidente de la SOFOFA desde el 2006, cargo en el que fue reelecto en el 2011, por lo tanto actualmente es presidente de SOFOFA. Falta el tercer panelista, que es Andrés Velasco, que es exministro de Hacienda durante el gobierno de la presidenta Bachelet y precandidato a la presidencia, que está por llegar porque está en un foro aquí en la Universidad Católica. Esperen a que llegue. Bueno, en cuanto a la estructura del foro, esta tendrá 2 partes. La primera parte, cada expositor hablará durante 15 minutos sobre los distintos temas que plantea como desafío del mercado laboral. Luego se pasarán a 5 minutos optativos para que concluyan o si quieren decir algo o complementar algo de lo que dijo algún otro expositor. Y la segunda parte pasaremos a una serie de rondas de preguntas por parte de ustedes. ¿Ya? Entonces, Andrés Concha, si puedes iniciar. Bueno, los dejo con Andrés Concha. Muchas gracias, Juan Manuel. Y quiero, en primer lugar, saludarlos a todos ustedes y felicitarlos por sacrificar el almuerzo y estar en la mañana de hoy analizando estos temas que son tan importantes para nuestro país. Yo creo que en materia de empleo uno de los temas centrales es que justamente haya empleo, y eso depende mucho de la demanda por empleo. Por eso cuando uno analiza los temas laborales no puede sino vincularlos a cómo está diseñado el sistema económico y cuán dinámica es el desarrollo de la economía. Ustedes son muy jóvenes, yo soy bastante viejo en esto y me tocó vivir épocas en donde realmente la participación laboral en Chile era del orden entre un 45 y un 50%, es decir, las personas en edad de trabajar que efectivamente estaban incorporadas en la fuerza de trabajo era entre un 45%, en torno a un 45%, un poco más. Y esos niveles bajísimos, o sea, gran parte de las personas en edad de trabajar estaba inactiva, o sea, ni siquiera salía a buscar trabajo, porque para estar en la fuerza de trabajo hay que salir a buscarlo. Pero las personas estaban inactivas y realmente los niveles de pobreza que Chile tenía eran los que conocimos, o sea, en torno también al 50%.
Y ahí está el origen del problema de la distribución del ingreso que tenemos en nuestro país. O sea, y este es un análisis que ya hoy día está bastante desarrollado y recientemente, como decía Juan Manuel, estaba dando unos antecedentes de Cristóbal Uneo, quien en conjunto con el ex ministro Velasco sacaron recientemente un libro sobre esta materia, digamos, o sea, cómo realmente la mala distribución del ingreso en Chile se explica fundamentalmente por las asimetrías que existen en el mercado laboral. Realmente en el pasado había trabajo para muy pocos, ¿no? Y en la medida que Chile se incorporó al grupo de los países de economía emergente que instalaron políticas macroeconómicas que fomentaron el crecimiento, esto se empezó a reducir. O sea, la gente que realmente estaba inactiva y que no ingresaba a la fuerza del trabajo, gradualmente empezó a hacerlo. Hoy día, si miramos las cifras, nosotros estamos en torno al 60%. O sea, realmente yo creo que acá hemos avanzado por lo menos unos 15 puntos de personas que estaban inactivas y que hoy día sí están en la fuerza de trabajo. Y con las cifras que conocimos el día de ayer de desempleo, prácticamente estamos llegando a niveles de casi pleno empleo. Pero todavía quedan unos puntos de participación laboral de personas que todavía permanecen inactivas y que realmente están en edad de trabajar y podrían formar parte de la fuerza de trabajo. Y esto está concentrado fuertemente en el sector femenino y en la gente más joven. Y esto tiene que ver muchas veces con las circunstancias, digamos, que hay hogares que realmente requieren que personas se mantengan a cuidado de los hijos y de los ancianos. Entonces, eso impide muchas veces, y ese rol normalmente lo desarrollan las mujeres. Entonces, ahí hay temas de políticas públicas que son muy importantes de ir avanzando para poder permitir, digamos, que las mujeres que actualmente tienen que permanecer en los hogares, porque tienen que quedarse al cuidado de su familia, particularmente los niños y los ancianos, esto requiere de políticas públicas que contribuyan a resolver ese problema. De otra materia, los programas que se están impulsando, digamos, para ampliar tanto los nursery o los jardines infantiles y las salas cunas, realmente cumple un rol fundamental en esto. O sea, si realmente no tenemos una red de jardines infantiles, o sea, perdón, de salas cunas, es muy difícil, digamos, que una madre pueda dejar su hogar por el problema del cuidado del hijo. Pero si realmente hay buenas salas cunas, lo va a hacer y realmente va a salir a buscar un empleo. Eso es lo que ocurre en gran parte del mundo, en donde la mujer tiene una fuerte inserción en los mercados del trabajo. Entonces, y ahí hay un rezago. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la economía ha ido creciendo, los niveles del empleo han ido aumentando, hoy día los niveles de cesantía son bajos, estamos prácticamente a nivel de pleno empleo, pero todavía queda un rezago de personas que están en sus hogares pudiendo salir al mercado del trabajo por estas restricciones que señalo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Digamos que la gente de los quintiles más altos, el quinto quintil, o sea, del tercer quintil hacia arriba, en donde realmente los recursos en los hogares permiten de alguna manera manejar el problema, digamos, del cuidado de la familia. Todas esas personas se han ido integrando al mercado del trabajo y hoy día vemos que en realidad el tercer quintil, el cuarto quintil, el quinto quintil tiene niveles de participación laboral relativamente compatibles o consistentes con los que tienen muchos países desarrollados. Sin embargo, en el primero y el segundo quintil hay un rezago evidente y ese rezago evidente está vinculado con
el tema este que les digo de las políticas públicas. O sea, ese es un problema. La demanda por empleo. Hoy día el país tiene crecimiento y eso realmente permite. Ayer las cifras señalaban que básicamente 180.000 personas se habían incorporado al mundo del trabajo en términos netos durante los últimos 12 meses, de los cuales más o menos hay una disminución de los trabajadores por cuenta propia y hay un aumento del segmento de los asalariados, o sea, la gente que está en el mercado del trabajo con un contrato de trabajo. Y ese número, digamos, aumenta en cerca de 250.000 personas en los últimos 12 meses. O sea, realmente yo creo que estamos con una dinámica en la economía que es la dinámica que hemos tenido por los últimos 20 o 30 años, ¿no? Y que es lo que realmente ha ido permitiendo limpiar este gran rezago que trae la sociedad chilena desde la época de la década de los 50, los 60, los 70, donde podemos nosotros constatar en las cifras, digamos, la gran cantidad de gente que en nuestra sociedad, a pesar de tener edad de trabajo, no se integraba al mundo del trabajo. Te quedan 7 minutos. Ya. El segundo tema importante, yo creo que es el mercado laboral, a juicio mío, el tema de la flexibilidad. Este es un tema que muchas veces se discute mucho con los dirigentes sindicales y que tiene que ver con las posibilidades, digamos, que tienen las empresas de ajustarse a las realidades que están viviendo. Buenos días, ministro. Exministro. Perdón el atraso, mi excusa. Autoridad que no abusa. Pierde jerarquía. Muy bien, entonces el segundo tema que uno ve es el tema de la flexibilidad. Las empresas tienen que ajustarse no solamente en materia tecnológica, en materia de sus esquemas de negocio, sus modelos de negocio, sino que también tienen que ajustarse en materia personal. Y ese es un tema que no es fácil de discutir y consensuar muchas veces con los sindicatos, que ellos quisieran mayor estabilidad y por lo tanto menos flexibilidad. Pero el tema de la flexibilidad no está dado tanto por el hecho, digamos, de que el mercado laboral sea más o menos flexible, sino que es una resultante de que las empresas tienen que ajustarse a un mercado que es muy dinámico. O sea, realmente China entró al mundo global a participar de la economía global y como tal realmente se convirtió en una gran potencia industrial. Y eso significó que muchas industrias, no solamente del mundo asiático, sino que también del mundo desarrollado particularmente, y América Latina, fueron trasladando sus operaciones a la China, donde las condiciones para hacer los mismos productos eran más convenientes. En este sentido, yo personalmente me ha tocado vivir la evolución que ha tenido el sector industrial. El sector industrial en la época de los años 50, 60, 70 incluso, tenía una gran protección y en esa época las políticas públicas de alguna manera lo que buscaban era estimular la industrialización porque había una opción por tratar de producir productos de mayor valor agregado y esto lo entregaba a la industria. Cuando se abre la economía y Chile se integra al mundo desarrollado, o sea, al mundo global, realmente comienza un proceso acelerado de reasignación de recursos y realmente se comienzan a expandir aquellas actividades que efectivamente tenían mayores ventajas competitivas y no aquellas actividades que en el pasado habían gozado de niveles de protección. Entonces, muchas industrias, digamos, bajaron la cortina, sencillamente porque los compradores de esos productos los podían comprar a precios mejores, digamos, y probablemente con productos que se ajustaban mejor a sus necesidades desde el extranjero. Creció mucho el comercio, creció
creció mucho, digamos, las importaciones de bienes de capital y de insumos, porque realmente los productores locales de otros sectores también buscaron productos que provenían de la industria, y muchos de ellos han sido abastecidos desde la industria china. Hoy día China es realmente el primer socio comercial de Chile, es el país a donde Chile más exporta y es el segundo país del cual más importa. ¿Por qué? Porque todo esto cambia. Entonces, en realidad, las empresas que se ven enfrentados a estos grandes cambios requieren mucha flexibilidad. Ahora, acá en Chile, aquí hay dos seguros, digamos, frente a los problemas que en el mercado del trabajo genera la flexibilidad, que genera mucho cambio y mucha rotación. Es decir, uno, por cierto, es el crecimiento, que genera más ofertas de empleo, y eso lo habíamos visto en el punto anterior. Y lo segundo es que el país se dio un sistema de seguro de cesantía, que es sobre la base de cuentas de ahorro individual, en donde contribuyen tanto los trabajadores como las empresas y el Estado, que financia un fondo solidario. Esto se ve compensado, además, o sea, con esto un trabajador que pierde su trabajo tiene acceso durante un periodo de 5 meses, y si estamos en crisis, estos 5 meses se extendieron a 7 meses, pero durante 5 meses tiene un ingreso que le permite salir a buscar trabajo con mayor tranquilidad respecto a los gastos que tiene que enfrentar en su hogar. Y en este sentido, el seguro de cesantía se ha ido perfeccionando. Hoy día ya existe una bolsa del empleo que está dotada, digamos, de los instrumentos computacionales más modernos, que permite recoger los nombres de las personas que están cesantes, sus características, etcétera, y esto hace un cruce, un matching con la demanda, digamos, que están presentando las empresas. O sea, tenemos un seguro, tenemos una bolsa, y en tercer lugar hay instrumentos de capacitación que permiten de alguna manera facilitar cambios de actividad en caso, digamos, de que realmente el mercado esté más dinámico en actividades en las cuales el trabajador no tiene muchas competencias, pero sí las puede adquirir a través, digamos, de mecanismos de capacitación. O sea, yo creo que se nos acaba un poco el tiempo, pero acá yo creo que son dos elementos importantes que yo creo que del funcionamiento del mercado del trabajo: la demanda por empleo, digamos, que tiene que ver con las políticas macro, digamos, y la racionalidad que ellas tengan para estimular la inversión y el crecimiento. Y el segundo tema es la flexibilidad que tiene que tener el mercado del trabajo para ajustarse oportunamente a los cambios, digamos, que se están produciendo en la economía mundial, y nosotros aprovechemos las oportunidades en el momento oportuno, y que no las aprovechen otros países antes que nosotros por tener en Chile a lo mejor un mercado inflexible. Yo creo que no es el caso. Hay materias, digamos, de flexibilidad que las podemos ver después, que son importantes, en las cuales poder avanzar, pero en términos generales el diseño que hoy día existe en Chile es un diseño que ofrece un grado razonable de flexibilidad. Bueno, muchas gracias. Ahora pasamos con Gonzalo Dural. ¿Funciona? Muy buenos días. Muchas gracias al Centro de Alumnos por esta invitación. Es una muy buena oportunidad que nos da como Fundación Sol para poder mostrar algunos resultados de lo que es un análisis del mundo del trabajo en la actualidad y lo que nosotros vemos cuáles son los desafíos. Entonces, vamos a partir. Vamos a ver qué tal es el trabajo de los chilenos.
Es una presentación que tiene mucho contenido visual en cuanto a datos gráficos. Se ha construido en base a fuentes oficiales. Nosotros trabajamos mucho lo que es el microdato y los registros administrativos. Entonces, lo primero es ver cómo es el trabajo de los chilenos y bueno, a diferencia de lo que acabo de escuchar, el diagnóstico que tenemos nosotros como fundación es bastante distinto, ¿ya? Entonces está bien porque va a dar para debate. Lo primero es que nosotros consideramos 4 rasgos claves, ¿no es cierto?, en el mercado del trabajo en Chile. Primero, hay un componente importante de precariedad, de mal pagado, un trabajo que es altamente desigual y que también tiene una faceta de arbitrariedad bastante importante. Voy a pasar a explicar cada uno de estos puntos. Primero tiene que ver con el trabajo precario. Y acá se hace muy relevante, ¿no es cierto?, lo que es la nueva encuesta de empleo, que, ¿no es cierto?, como saben, se actualiza el instrumento con el cual se mide el desempleo en Chile, el empleo y el desempleo, y a partir del año 2010 tenemos una encuesta muy rica que permite medir con lujo de detalle cómo es la calidad de los puestos de empleo. Entonces es muy importante que las autoridades, los que hacen análisis, ¿no es cierto?, puedan revisar todas las dimensiones. Lo primero es ver qué pasa con la meta del millón de empleos, ¿no es cierto? Ayer se liberaron los datos del INE y cuando uno compara lo que es el trimestre móvil enero, febrero, marzo del 2010 con febrero, marzo, abril del 2012, se constata que se han creado 695.000 puestos de empleo, ¿ya? O sea, casi el 70% de la meta. Sin embargo, cuando uno revisa qué tipo de empleo es ese, cerca de un 30% son trabajos por cuenta propia, personal de servicio doméstico, familiar no remunerado. Es un primer antecedente a tener en cuenta. Entonces, pasemos qué pasa con los cuenta propia, que son 163.000 nuevos cuenta propia. Cuando uno revisa las características de estos nuevos empleos por cuenta propia, se constata de que hay una alta presencia de jornada parcial, involuntaria, es decir, lo que se llama subempleo, lo que se entiende por subempleo, personas que trabajan menos de 30 horas, pero que estarían dispuestos a trabajar mucho más si se lo ofrecieran, y no encuentran ese tipo de trabajo. Son trabajos de baja calificación, de manera tal que no se trata de emprendimientos que sean robustos. No estamos hablando de un médico, ¿no es cierto?, que un emprendedor que puede ganar 1 millón de pesos, sino que son principalmente trabajos bastante de baja calificación. Entonces, primer antecedente, el 98,6% es tiempo parcial. Segundo, el 88% de los nuevos cuenta propia es para mujeres. El 83% de estos nuevos cuenta propia es de baja calificación. Y persiste, ¿no es cierto?, un subempleo de sobre el 60%. Luego vamos a hablar un poco más del subempleo. Esa persistencia es bastante alta. Por si acaso, solamente estos datos que están acá son patrones de conducta de abril del 2012. La base de datos, el microdato nos llegó hoy día, pero todo lo otro está actualizado, los 163.000 está actualizado. Veamos qué pasa con los asalariados. Esto es muy relevante, porque mucho se habla de que los nuevos empleos asalariados, ¿no es cierto?, son de calidad. Hay una discusión, ¿no es cierto?, respecto a qué es calidad, pero cuando uno revisa, se trata de cerca de 500.000 nuevos empleos asalariados. Pero un dato que no tiene que pasar desapercibido es que el 72% de estos nuevos empleos asalariados corresponde a empleo tercerizado, con alta preponderancia de lo que es las empresas de servicio transitorio, ¿ya? Estamos hablando de que cerca de 253.000 nuevos empleos corresponden ahí. O sea, 72% de los asalariados son de empresas tercerizadas, que ya sabemos por las estadísticas que tienen remuneraciones que son un 30% inferior, y lo que es el ejercicio de los derechos colectivos también ahí es mucho más inestable, es menos probable. Entonces, es un componente que nos da luz de inmediato de que puede ser un empleo precario, pero es mucho más probable que sea un empleo precario. Aquí tenemos una distribución, ¿no es cierto?, cómo se mueve. 72% son empleos, ¿no es cierto?, externalizados. El segundo rasgo, decíamos que el trabajo está mal pagado. Si se fijan, de nuevo con la encuesta ENETS, la encuesta nacional de condiciones de trabajo y salud del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud,
demuestra de que el 76% de los chilenos tiene salarios que son inferiores a 350.000 pesos. 350.000 pesos equivale al sueldo ético del obispo Goich del año 2007, actualizado por un patrón de IPC con alta preponderancia, ¿no es cierto?, en el IPC de los alimentos. Está cercano a los 345.000 pesos si uno hace esa actualización. Es decir, hay un componente importante de, ¿no es cierto?, trabajos mal pagados y que además equivale a cerca de la mitad de lo que es el salario mínimo de los países de la OECD ajustado por paridad de poder de compra, ¿ya? Si bien es cierto, entre marzo del 2011 y marzo del 2012 las remuneraciones reales aumentaron en 2,7%, cuando uno de nuevo toma lo que pasa con la inflación de los alimentos, que está más o menos cercana al 10%, se evidencia de que en realidad también hay una franja importante de hogares, de trabajadores que de verdad han perdido poder adquisitivo. Si uno compone un IPC que fuera más representativo, ¿no es cierto?, para este tipo de trabajadores, en realidad esas personas se han empobrecido más que haber aumentado. Estamos hablando de un país que está creciendo a tasa del 6%. Entonces, también otro rasgo relevante. Otra cosa que quería agregar ahí es que, si bien las remuneraciones han aumentado, está el tema de los promedios, ¿no es cierto?, y hay un componente relevante de lo que es, nosotros lo hemos denominado la aristocracia trabajadora. Estamos hablando de personas, gerentes, grandes ejecutivos, que han aumentado sus rentas, su remuneración en términos reales bastante considerables. Pensemos que los gerentes generales, de acuerdo a datos también oficiales, en el año 2011, aumentaron su remuneración en cerca de un 20%. Y los directorios de empresas en cerca de un 25%. ¿Qué pasa con el salario mínimo? Cuando uno revisa lo que se llama el índice Gates ajustado por PIB per cápita, que es una contribución que hace una experta en OIT, Ginebra, que es para determinar, ¿no es cierto?, si el salario mínimo es un mini salario mínimo o un maxi salario mínimo, en el sentido de que cuando un maxi salario mínimo puede poner en riesgo algunos fundamentos de la economía. Uno realiza la serie y se da cuenta de que en realidad el salario mínimo sobre lo que es el PIB per cápita mensual está más cercano a lo que es un mini salario mínimo, ¿no es cierto? Aquí está la brecha y, por ejemplo, estamos hablando de que está cercano al 0,3. Los años que alcanzó el mayor nivel en términos de este índice fue entre el 99 y el 2001, pero hoy en día estamos en 0,32. O sea, técnicamente, según esta metodología, estamos cerca de lo que es un mini salario mínimo, ¿ya? Entonces aquí también es un desafío interesante ver qué es lo que pasa con el nivel del salario mínimo, que de alguna manera hoy en día solamente cubre un 62% una línea de la pobreza familiar, es decir, donde una persona trabaja y 4 personas están ahí en el hogar, que es la realidad de del primer quintil. Trabajo desigual. Estamos hablando de que al principio Juan Manuel hablaba de, ¿no es cierto?, la relación entre el 10% más rico y el 10% más pobre, ya sea a nivel de hogares o ya sea a nivel per cápita. Pues bien, si uno trabaja la base de datos y en realidad tratamos de ir más allá y trabajamos con el microdato para llegar al 5% o incluso al 1%. Pero un buen ejercicio es comparar qué es lo que pasa entre el 5% más rico y el 5% más pobre. Entonces, cuando uno hace esa relación, nos damos cuenta de que en realidad la brecha es de 830 veces, ni siquiera 72, 73, sino 830 veces. Ya esa es la distancia entre el 5% más rico y el 5% más pobre. Y un antecedente que es bastante relevante y que muchas veces se pasa por alto es que gran parte de esta desigualdad está originada en el mundo del trabajo. No tiene tanto que ver con el acceso, las oportunidades que mucho se habla, sino más bien en el mundo del trabajo. Lo que está acá es una esquematización de lo que es la brecha salario-productividad, siguiendo la metodología del Economic Policy Institute en Estados Unidos, que ellos, ¿no es cierto?, calculan lo que es la productividad, los aumentos en productividad versus los aumentos en remuneraciones, en compensaciones o en salarios. Se puede discutir la metodología, pero lo que uno observa es que entre el año 90 y el año 2009, la productividad medida de esta manera, de manera compuesta, ¿no es cierto?, ha aumentado cerca de un 90%, y lo que ha pasado con los salarios es que han aumentado en un 20%. 5 minutos. Perfecto. Es decir, hay cerca de 70 puntos, ¿no es cierto?, que debiendo haber ido al bolsillo de los trabajadores, terminó en el bolsillo del empleador. Eso
es un rasgo súper característico y que hay que tomarlo en cuenta. Otro dato interesante tiene que ver con la tesis, ¿no es cierto?, de que con el empleo, aumentando el empleo, se va a superar la desigualdad, ¿ya? Eso, como ustedes bien saben, en las escuelas de economía, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Cuando uno revisa, por ejemplo, qué es lo que ha pasado con los ocupados, según CACEN, si bien entre el 90 y el 2009 aumentó en un 50%, pero la desigualdad media por ventile aumentó en un 541%. De hecho, los últimos datos de la encuesta que hace acá Microdatos de la Universidad de Chile, en el 2011, se muestra de que se crearon más de 100.000 puestos de trabajo en el Gran Santiago, pero si uno revisa qué es lo que pasó con el índice de Gini, que mide la desigualdad, asociado a los ingresos del trabajo, se constata que aumentó en un 7%. Es decir, de nuevo ahí hay que tener ojo. Y luego teníamos el tema del trabajo arbitrario. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que la tasa de sindicalización es un 13,9% en Chile, una negociación colectiva que no supera una cobertura de un 10%, y todavía se mantienen de manera bastante patente lo que han sido reglas de carácter estructural que se originaron en época de dictadura militar y que cambió un poco la institucionalidad de lo que es el mundo del trabajo. Y eso ha hecho de que finalmente los resultados, por ejemplo, económicos de la negociación colectiva, según datos oficiales, no supere el 1% en promedio en los últimos 10 años. Estos son los resultados económicos de acuerdo a los datos de la Dirección del Trabajo. Esto tiene mucho relato con lo que se diseñó en ese momento, en el año 79, con el plan laboral. En ese tiempo se decía de que la negociación colectiva no es un instrumento para distribuir ingresos, que la huelga era algo de los araucanos. Entonces, finalmente, aquí está el reflejo de una institucionalidad que, como han dicho algunos economistas hoy en día, sobre todo con un libro que está dando harto que hablar, que es ¿Por qué las naciones fracasan?, de Daron Acemoglu y James Robinson, dice que hay ciertas instituciones que hoy en día están secuestradas, están capturadas por la élite. En ese sentido, uno puede ver de que efectivamente en el mundo del trabajo eso también pasa, sobre todo en temas como huelga, negociación colectiva y derecho a sindicalización. Respecto a los desafíos, más bien breve, un tema que nosotros vemos súper relevante tiene que ver con un cambio en la matriz productiva, ¿no es cierto?, donde se generan los empleos, que tenga una estrategia de desarrollo donde el trabajo se ponga al centro, y para eso las pequeñas empresas tienen que estar muy ahí con mucha importancia. Y segundo, desactivar estos dispositivos que hoy tienen la institucionalidad capturada, ¿no es cierto?, la tesis de Acemoglu, en cuanto a un cambio en el modelo de relaciones laborales. ¿Ya? Finalmente, es preciso, ¿no es cierto?, un nuevo modelo de relaciones laborales, negociación colectiva que sea robusta y derecho a huelga efectivo, habilitar la posibilidad real de negociar sobre el nivel de empresa. La evidencia comparada muestra que el modelo de Chile es el menos efectivo en reducir la desigualdad. Cuando uno hace una regresión, incluso se puede demostrar esto. Prohibir, ¿no es cierto?, el reemplazo de los trabajadores en huelga. Básicamente esa era la presentación con muchos datos, y ahora dejo el paso al siguiente. Bueno, ahora pasamos a los 15 minutos de Andrés Velasco. Muchas gracias. Yo voy a hablar desde acá, a pesar de que no tengo PowerPoint porque demasiados años haciendo clase me cuesta estar sentado y transmitir al mismo tiempo. Gracias por la invitación y la verdad que felicitaciones al Centro de Alumnos de esta casa, porque hablar de empleo a mí me parece lo más importante. Realmente me cuesta encontrar otro asunto más clave para Chile, más clave para la justicia social, para la igualdad, para tantas cosas. Así es que estemos hablando de empleo, a mí por lo menos me parece muy útil. Felicitaciones por la iniciativa. Como ustedes saben, o quizás no tienen por qué saberlo todos, pero quizás algunos lo sepan, a mí me interesa tanto el asunto del empleo que con un profesor de esta casa, pero no de este edificio, de allá de Bochef, con Cristóbal Uneus, escribimos un libro. Yo le dediqué buena parte del año 2010 y comienzos del 2011 a escribir un libro que se llama Contra la desigualdad, 2 puntos, y el subtítulo es El empleo es la clave. Así es que
le metimos con Cristóbal muchas horas, hombre, mucho esfuerzo, muchas ganas a tratar de entender cuáles son las causas persistentes de la desigualdad en Chile y en qué medida el empleo incide. Y llegamos a la conclusión que la ausencia de empleo, la falta de empleo, la desigualdad en el acceso al empleo son causas absolutamente de fondo de la desigualdad en Chile. Y si hablamos de desigualdad y no hablamos de empleo, estamos haciendo mal la pega. Estamos con un diagnóstico incompleto y con soluciones incompletas. Pero antes de llegar a las soluciones, déjenme rebobinar un poco y tratar de explicar por qué, al juicio nuestro al menos, el empleo es tan importante. Es importante, obviamente, para la calidad de vida de las personas. Uno al trabajar sale de la casa, tiene ingresos, se conecta con el mundo, aprende. El trabajo es fuente de satisfacción, de desarrollo, pero obviamente también es fuente de ingresos. Y por lo tanto, ahí donde hay trabajo, suele haber menos pobreza, suele haber menos desigualdad. Pero parto por el comienzo. La pregunta que quiero responder es, ¿cuál es el nexo entre empleo y desigualdad? Y la segunda pregunta que quiero responder es, ¿qué diablo hacemos al respecto? Que Chile es un país desigual es algo dolorosamente conocido. Y probablemente hay cada día más conciencia de esto, y eso es bueno, porque los problemas las sociedades los resuelven cuando los problemas calan hondo, y que estemos hoy día, cada día hablando más de desigualdad y con más investigación y con más movimiento social y con más organización y con más debate en torno a la desigualdad, es claramente un primer paso a la hora de abordarlo. Pero el problema es que muchas veces la discusión de la desigualdad es incompleta. ¿Por qué digo esto? Todos sabemos que en Chile hay una desigualdad de salarios, que es tremendamente grande, que es dolorosamente grande. El salario mínimo es poco más de 180.000 pesos y hay gente que gana 10 veces esos, 20 veces esos, 30 veces. Para ser un poco más sistemático, si yo me voy a la última encuesta CACEN que tenemos, que es la del año 2009, y miro cuál es el salario promedio de una persona que está trabajando en el decil más rico y lo comparo con el ingreso promedio de una persona que está trabajando en el decil más pobre, resulta que los más ricos son casi 18 veces más ricos que los más pobres. Y esa es más o menos la cifra que mucha gente, quizás algunos de ustedes, tienen en la cabeza. El típico economista chileno, cuando le preguntan brecha entre ricos y pobres, probablemente la respuesta es 16, 17, 18, que ha sido más o menos lo que la CACEN muestra. Y obviamente 18% es un montón, es mucho, es preocupante, es doloroso. Ahora, el problema con la mayoría de los análisis que llegan hasta ahí. Y por lo tanto, si llegan hasta ahí, el análisis se pregunta, bueno, ¿cómo reducimos la desigualdad salarial? Que es una pregunta muy válida, muy lícita, y que nos lleva por muchos derroteros, pero yo no tengo tiempo para hablar de ellos, encantado, los podemos revisitar a la hora de las preguntas y las respuestas. Lo que pasa es que esa historia es incompleta por lo siguiente, porque resulta que lo que importa de verdad, y esto es un punto bien clave, y no me quedó claro si en los números que presentaba Gonzalo esto estaba o no incorporado, me gustaría que lo conversáramos. Lo que importa para una familia es el ingreso familiar per cápita. Es decir, ustedes son economistas o están en vías de ser economistas, así que esto es bastante conocido. Es la suma de todos los ingresos en la familia, padre, madre, hijo, hija, abuelo, abuela, en fin, dividido por el número de bocas en esa familia, ¿no es cierto? Y resulta que en esta dimensión, las familias ricas y las pobres de Chile difieren tremendamente. ¿Qué pasa? En las comunas más ricas de Chile, donde vive el decil más rico, hay casi 2 empleos por familia promedio. Si uno se va a las comunas más pobres, donde vive el decil más vulnerable, hay apenas medio puesto de trabajo en la familia promedio. 2, medio. Dicho de otro modo, los ricos en Chile tienen 4 veces el acceso al empleo que los pobres. 4 veces. Cuando Gonzalo dice que el acceso al empleo en Chile es desigual, estamos totalmente de acuerdo. Es desigual. El acceso al empleo, incluso antes de que hablemos de remuneraciones, el acceso al empleo en Chile es tremendamente desigual. Hay otra diferencia importante entre los hogares más ricos y los hogares más vulnerables. Los hogares más ricos suelen ser más pequeños.
y por lo tanto hay menos bocas que alimentar. Si yo tomo estas dos diferencias y las sumo a la salarial y me pregunto, y aquí hay que ser cuidadosos exactamente con qué es lo que estamos midiendo, porque cuando se habla del Gini muchas veces no se dice ¿qué Gini? ¿Qué estamos midiendo? Yo quiero ser cuidadoso, estamos aquí en la Facultad de Economía. Si yo tomo el ingreso familiar per cápita del decil más rico, incluyendo todos los ingresos, dividido por todas las bocas, y lo comparo con el del decil más pobre, resulta que ahí la brecha no es 17 o 18, la brecha es 78,5. 78,5. Tú mostrabas una cifra más grande porque estabas comparando el 5% más rico con el 5% más pobre, pero la lógica va en la misma dirección. Ahora, se preguntarán ustedes cómo saltamos de 17 o 18 a 78. El grueso de ese salto tiene que ver con la dispar distribución del trabajo. Entonces, primera idea con que los quiero dejar aquí. No podemos hablar en Chile de desigualdad si no hablamos de desigualdad e injusticia a la hora de tener trabajo. Eso es lo primero. Y si miramos el Gini, miramos el coeficiente 10-10, el 5-5, el 20-20, en todas estas dimensiones eso se va a manifestar. La segunda idea que quiero poner aquí sobre la mesa es que en Chile tenemos un problema de trabajo. Gonzalo nos dijo que era desigual, varias cosas que son ciertas, pero yo le habría añadido una. En Chile el trabajo es poco. Poco. Hay pocos chilenos y chilenas trabajando. Es absolutamente surrealista que el gobierno de Sebastián Piñera nos diga que tenemos pleno empleo. Yo les quiero decir lo siguiente. Si uno se va a los datos del INE y mira cuántas personas hay en Chile que tengan más de 18 años, menos de 65, que no estén estudiando y que no tengan problemas de salud, resulta que hay 3,5 millones de personas en Chile que están en condiciones de trabajar y que no tienen trabajo. Que no son clasificadas como cesantes porque la convención, la definición común es que para ser clasificado como cesante uno tiene que declarar que estuvo buscando trabajo el mes o la semana anterior. Y buena parte de esa gente no estuvo buscando trabajo, pero eso no quita que para todos los fines prácticos sean cesantes. ¿Y quiénes son en general esas personas? O dicho de otra modo, ¿cómo son muchas veces los hogares más pobres de Chile? Los que están en la parte más baja de la distribución y los que explican buena parte de esta brecha tremenda, grande y preocupante entre ricos y pobres en Chile. Esos hogares tienden a ser hogares en que la jefa de hogar es una mujer, en que esa mujer tiene más niños chicos que el promedio nacional, esa mujer suele tener baja escolaridad, esa mujer suele no tener acceso a una sala cuna y un jardín infantil y por lo tanto, aunque quiera salir a trabajar, no puede salir a trabajar. Y esa mujer además suele vivir en una zona apartada, una ciudad grande y por lo tanto, si sale a trabajar, tiene que andar en micro 1 hora para allá, 1 hora y media para allá, 1 hora y media para acá, lo que hace muy difícil salir a trabajar. Y además, en otras encuestas, no en la CACEN, cuando le preguntan a esa madre, ¿usted ha trabajado, señora? Si es que ha trabajado, ¿cuál ha sido su experiencia? Esas mujeres en general reportan una experiencia laboral mala, de discriminación y de abuso. 5 minutos. Entonces, la segunda idea que quiero dejar sobre la mesa es que en Chile tenemos un problema de empleo, de niveles de empleo. Por decirlo de otro modo, si yo me pregunto cuáles son los niveles de empleo, generalmente hablamos de los niveles de desempleo, hablemos de la tasa de empleo. Chile tiene la segunda tasa de empleo femenino más baja de América Latina. Solamente le ganamos a Honduras y a la República Dominicana. Tenemos tasas de empleo femenino muchísimo más bajas que Argentina, que Uruguay, que Brasil, más baja también que Bolivia, que Perú, que Colombia, que Ecuador. Tenemos un problema tremendo y esa es, a mi juicio, parte importante de nuestra desigualdad. Como se me está acabando el tiempo, tenía un montón de otras cosas que decir, quiero pasar al tema hemos hablado de la problemática, hablemos de la solucionática. Definido así, mi parecer y el parecer del libro es que las soluciones tradicionales que se postulan en Chile desde el mundo, llamémoslo de la derecha o desde el mundo de la izquierda tradicional, para resolver este problema, que es el problema más acuciante, sirven poco. ¿Por qué digo esto? Porque desde el mundo más tradicional, conservador, pónganle ustedes la etiqueta que quieran, el foco de la discusión suele estar en la flexibilidad laboral. Y puede haber muchos argumentos a favor, en contra, encantados, los podemos revisar después. Pero el dato básico es que a esa mamá que vive en una comuna apartada, que no tiene octavo básico, que tiene 3 cabros chicos, que el marido se mandó a cambiar y que ha sido discriminada,
la flexibilidad laboral a ella no le resuelve el problema. O se lo resuelve solo en una mínima proporción. Probablemente esa madre querría trabajar jornadas parciales. Y hoy día trabajar jornadas parciales en Chile es difícil. Si alguno de ustedes estudia y trabaja, me imagino que muchos estudian y trabajan, saben que estudiar y trabajar en Chile es difícil. Ser mamá, tener cabros chicos y trabajar es difícil. El código laboral no fue pensado así. Pero aparte de eso, la receta tradicional de desregulemos el mercado laboral y todo se arregla al problema de la falta de empleo y en especial al problema de la falta de empleo de jóvenes y mujeres en Chile, no lo arregla. Del mismo modo y con la misma claridad quiero decir que el diagnóstico de la izquierda tradicional que dice fortalezcamos la negociación colectiva y con eso el problema se arregla, a esa madre con niños chicos, con poca escolaridad y discriminada no resuelve el problema tampoco. ¿Por qué? Porque los beneficios de la negociación colectiva, y claro que los hay, podemos entrar en el tema, ¿a quién le llegan? A quien negocia colectivamente. ¿Quién negocia colectivamente? Está en un sindicato. Para estar en un sindicato hay que tener pega. Y el problema fundamental de la inmensa mayoría de los jóvenes en Chile, y especialmente los más pobres, es que no tienen pega. Por lo tanto, independientemente de las discusiones acerca de los beneficios de la sindicalización, y yo creo que en Chile debería haber una sindicalización más amplia, no me cabe ninguna duda, pero el punto es que esa sola medida, ese solo cambio al problema de la falta de empleo para las chilenas y chilenos más pobres no lo aborda, no lo resuelve. ¿Qué hay que hacer entonces? Me tomo 2 minutos y termino. Primero que nada hay que entender que este es un problema multifacético. Si viene alguien y les dice yo cambio una cosa, aprieto un botón, tiro una palanca y se arregla, esa persona probablemente no ha hecho bien las tareas. Es un problema multifacético, ¿por qué? Primero porque tiene mucho que ver con estructuras, por ejemplo, como la falta de cuidado infantil. Y yo paso un avisito de las cosas de las que yo me enorgullezco del gobierno en que yo participé, es que tuvimos la expansión más grande de las salas cunas y jardines infantiles en la historia de Chile. Y eso es progresista, es bueno para los niños, es bueno para la mamá, es bueno para el empleo, es bueno para la distribución del ingreso. Ahora, igual, a pesar de eso, 2 de cada 3 mamás en Chile no tienen sala cuna, 2 de cada 3. Y muchas de las salas cunas no sirven a la hora de que la mamá pueda salir a trabajar. ¿Por qué? Porque esa mujer tiene que estar en la pega a las 8 o a las 9 y le dicen tráigame al niño a las 9:30, pase a buscarlo a las 4. Y a esa mujer, para salir a trabajar, probablemente esa sala cuna no le sirve. Entonces, ahí tenemos un problema grande. Segundo, tenemos un problema grande con la discriminación en el mercado laboral. Chile es un país en que la discriminación en el mercado laboral es tremenda y las malas prácticas laborales son comunes. A mi juicio necesitamos para nuestro mercado laboral una fiscalía contra la discriminación. Acabamos de aprobar una ley contra la discriminación, pero en Chile, como todos sabemos, muchas veces la ley es letra muerta. Creo que además de la ley deberíamos tener una fiscalía, porque una mujer que es discriminada en la pega probablemente no va a ser ella la que corre el riesgo, contrate al abogado, vaya a tribunales y arriesgue que probablemente el patrón la eche. El Estado tiene que hacer esa pega. Tercero, necesitamos ser súper claros a la hora de ver cómo hacemos más posible el trabajo o más viable el trabajo de mujeres y de jóvenes, porque ahí están las grandes brechas de empleo en Chile y las grandes fuentes de la mala distribución. Y eso significa pensar cómo diseñamos horas, turnos, jornadas, horarios, de modo que más jóvenes y más mujeres puedan trabajar. Mi propuesta, que es la propuesta que hacemos en el libro, esto tiene que ser fruto de la negociación. ¿Negociación entre quién? Entre el empleador y un sindicato. Lo que tiene una ventaja para las mujeres y para los jóvenes y tiene además una ventaja adicional. Le da una labor adicional a los sindicatos y por lo tanto hace más atractivo para un trabajador afiliarse a un sindicato. Parte del problema de los sindicatos en Chile es que solamente negocian salario. Un sindicato que negocie salarios y además negocie turnos, jornadas, condiciones de trabajo va a ser un sindicato más atractivo para sus miembros potenciales. Entonces, pensar en cómo hacemos jornadas, turnos y horarios más amigables para mujeres y jóvenes por la vía de la negociación, no por la vía de la imposición arbitraria. Tenemos varias propuestas más, pero quiero mencionar una adicional. Si uno mira los países del mundo que tienen mayores tasas de empleo y menores tasas de desempleo juvenil y femenino, suelen ser los países escandinavos. ¿Qué hacen los países escandinavos? No le dejan al mercado automáticamente todo lo que pasa en el mercado del trabajo. Al revés, tienen políticas activas de mercado laboral, esa es la frase que usan en Escandinavia,
para compensar por las injusticias, los problemas y las fallas de ese mercado. Y hay 3 en particular que me parecen muy importantes. La primera es capacitación. En Chile tenemos un sistema de capacitación que funciona mal, funciona muy mal. Yo hice algunos esfuerzos en el gobierno en que participé por convencer a los ministros del ramo que abordáramos el tema, no me fue muy bien. Hay un informe reciente de Osvaldo Larrañaga, profesor de esta casa, que concluye lo mismo. ¿Cuál es el problema clave? Que tenemos capacitación para quienes ya tienen trabajo, prácticamente no tenemos nada para quienes no tienen trabajo. Y quien no tiene trabajo, alguien, por ejemplo, que terminó la enseñanza media, que no fue a la educación superior, que no tiene experiencia laboral, que nunca ha llenado un currículum, que nunca ha ido a una entrevista de trabajo, ahí la necesidad de ayudar con capacitación es absolutamente clave. Y el Estado de Chile hoy día en esa materia no tiene casi nada. Segundo aspecto de la capacitación, de la política activa pro empleo, información. Información. Chile es el reino del pituto. La gente que tiene empleo suele ser la gente que sabe dónde buscar pega. Y la gente que sabe es porque generalmente tuvo un pariente, un amigo o un vecino que le dijo. Tenemos una desigual distribución de la información respecto del empleo. En el siglo XXI, en que casi todas las personas de Chile tienen un celular, podríamos tener un sistema de información de vacantes del trabajo. Alguien que anda buscando pega se inscribe y te llega al celular por mensaje de texto. Tiene que ser una institución estatal que lo haga, el fisco se pone con el costo, no es caro. Y tercero, debemos estar absolutamente llanos a subsidiar agresivamente el trabajo joven. En el gobierno en que yo participé creamos un subsidio al trabajo joven, que tiene hoy día como 120 o 130 mil beneficiarios. Vamos a ver si la extensión que se acaba de proponer de ese esquema al trabajo femenino, que acaba de salir del Congreso, funciona o no. Tengo un par de dudas técnicas, pero no tengo tiempo para entrar en ellas. Pero el principio me parece bien clave. Hay un bien social muy importante asociado al trabajo femenino y al trabajo joven. Ahí están las brechas. El Estado tiene que moverse con tutti. Si es necesario subsidiar, subsidiamos. Con esa política activa en que deberíamos gastar al menos medio punto del PIB, que es la norma OCDE. Algunos países escandinavos gastan 2 puntos del PIB, pero al menos medio punto del PIB. Así el Estado hace un aporte grande, primero al empleo y, lo que es más importante, a la lucha contra la desigualdad. Tiempo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a los 5 minutos que tienen optativos cada expositor, si quiere concluir o presentar algún tema. Partimos por Gonzalo. Bueno, gracias. Yo creo que acá todos entendemos un poco la tesis de que más entretener en otro trabajo, el trabajo obviamente ayuda a mejorar las condiciones de desigualdad. Si antes trabajaba solo una persona en un hogar y ahora trabajan 2, obviamente puede que mejore el ingreso. Pero hay que tener ojo también con qué tipo de trabajo, ¿no es cierto?, se está creando y en base a qué tipo de trabajo, ¿no es cierto?, queremos mejorar la distribución. Porque yo también puedo poner como ejemplo, ¿no es cierto?, lo que son los países africanos. En los países africanos hay muchos de esos países que también tienen tasas de empleo dentro de las más altas. Por ejemplo, pensemos en lo que es Ruanda. Tiene una tasa de empleabilidad que es bastante elevada, sobre el 80%. No obstante, tiene un desempleo que es de un 0,3%. Sin embargo, ahí el problema es otro. El problema es el subempleo. Es decir, muchas personas, ¿no es cierto?, que trabajan quizás 1 o 2 horas, les gustaría trabajar mucho más tiempo y no consiguen ese trabajo porque la matriz productiva de ese país no permite ese tipo de trabajo. Y son países que están sumidos en la pobreza y en una desigualdad bastante elevada. Entonces, ahí también hay que tener ojo con qué tipo de empleo, ¿no es cierto?, se está buscando crear. Hoy en día lo que hemos visto es que en Chile el subempleo llega a un 56%. Es decir, del total de los trabajadores de tiempo parcial, casi 6 de cada 10 son involuntarios. Y ahí hay muchas personas que trabajan menos de 20 horas a la semana, incluso menos de 10. Recuerden que la nueva encuesta para ser considerado un ocupado basta con haber trabajado 1 hora a la semana de referencia, que es anterior a la cual le hacen la encuesta. De ese modo, en el mundo del trabajo se generan muchas fluctuaciones también, ¿no es cierto? Empleo que se pierde, empleo que se crea. Y a veces, y pasa, se sustituye, ¿no es cierto?, empleo de tiempo completo por empleo de tiempo parcial, con lo cual aumenta la tasa de empleo, pero obviamente eso hace que disminuyen ciertas condiciones, ya sea salariales, y eso hace que finalmente los indicadores de desigualdad, como mostraba, que son indicadores que hemos elaborado en base a la encuesta oficial, la CACEN, con los ingresos autónomos, ¿no es cierto?, per cápita,
demuestra de que aun cuando se haya creado empleo, la desigualdad ha crecido de manera abismante. En Gran Santiago en el último año pasó lo mismo, los ingresos del trabajo. De ahí que nuestra preocupación sea de que en realidad es evidente que hay que apuntar en todas las direcciones, ¿no es cierto? Crear ojalá que haya más trabajo, pero que ese trabajo sea de calidad. Y en ese punto creo que el tema de las instituciones del mundo del trabajo acá en Chile necesitan de una reforma significativa, toda vez que estas fueron originadas en un periodo que no fue democrático y que hubo un componente bastante ideológico que hizo que esas instituciones no estén cumpliendo hoy en día con lo cual se espera que cumplan, como por ejemplo la distribución de ingresos. Finalmente, solamente agregar que países de la OECD, los países escandinavos, tienen tasas de negociación colectiva que son superiores incluso al 80-90%. En Austria tienen 99%. En la medida que la mayor cantidad de trabajadores, ¿no es cierto?, pueda estar negociando colectivamente, eso obviamente también es un fomento a la economía, a la demanda doméstica. Se activa la demanda doméstica y eso también incluso puede generar círculos virtuosos que generen más empleo. Entonces, si uno lo quiere, es como la vía más keynesiana del asunto, cómo se activa la demanda y con eso, ¿no es cierto?, van a haber más puestos de empleo. Hasta ahí me quedo. Ahora son 5 minutos para Andrés Velasco. Recién terminé. No venía preparado, pero... A ver, yo escuché solo parte de lo que dijo Andrés Concha, así que no me siento capacitado para ni criticar ni alabar. Pero sí quiero decir algo respecto de lo que dijo Gonzalo. Quiero manifestar un acuerdo y un desacuerdo. Mi acuerdo, y esto no alcancé a decirlo en la presentación, pero ahora qué bueno que tenga tiempo para decirlo, es que la estructura productiva del país importa. O sea, no da lo mismo que exporta un país, ni para su mercado del trabajo, ni para su igualdad o desigualdad. Y en esa materia en Chile yo creo que tenemos mucho por hacer. Y yo soy de los que piensan que esta es otra área en la cual sería bueno sacarse las anteojeras ideológicas. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha investigación moderna. Yo aquí confieso que me ha influenciado mucho gente con quien conviví en la escuela Kennedy en Harvard, gente como Hausman y Roderick, otros. Hay mucha investigación que nos dice que a la hora de generar nuevos productos, nuevos sectores, nuevas ideas, el mercado de las ideas y el mercado de la innovación funciona mal. Y por lo tanto, corresponde que haya políticas de Estado para corregir ese problema. Si uno mira la canasta exportadora de Chile hoy, ya hace 10 años, hace 20 años y hace 30 años, es más o menos la misma. Si uno mira la canasta exportadora de Singapur o de Finlandia, hoy, hace 10, 20 o 30 años, son totalmente distintas. Y yo creo, no es que lo crea, tengo la convicción de que eso en Chile no va a cambiar a menos que tengamos una política mucho más activa de creación de nuevos sectores. Y eso pasa por políticas de innovación, eso pasa por empoderar a instituciones como la Corfo, eso pasa por ser súper agnóstico sobre el rango de instrumentos que uno usa. No quiero decir que en el gobierno en que yo participé la Corfo lo hiciera todo bien, pero me parece que había ahí una serie de iniciativas en curso que eran bastante buenas. Lamento que el actual gobierno las haya matado casi todas, esa es la verdad. Y sospecho que es básicamente por una cosa de prejuicio ideológico, porque no, en la estructura productiva usted no se meta, señor, el mercado se las arregla solo. Eso no es lo que pasa en Finlandia, no es lo que pasa en Irlanda, no es lo que pasa en Singapur, no es lo que pasa en buena parte de los países exitosos del mundo. O sea, ahí tenemos una deuda. Y yo soy partidario de políticas activas de innovación. Debo decir además que creo que al empresariado chileno sería bueno que se pusiera las pilas en este tema también. Paso la visita, Andrés. Yo fui a Case Piedra a hacer exposiciones como ministro de Hacienda tantas veces. Me preguntaron miles de veces por los impuestos. No recuerdo que nadie me preguntara nunca por la innovación. Yo sé que a ti el tema te interesa, pero debo decir que en el mundo empresarial en general las preguntas del tema de innovación, tecnología, etcétera, son pocas, por no decir ninguna.
Cuando a mí me tocaba ir a exponer sobre Chile al extranjero y empresarios extranjeros me preguntaban, la mitad de las preguntas tenían que ver con innovación, costos de banda ancha, en fin. O sea, que ahí tenemos además, creo, una brecha cultural. Ahí me gustaría ver al empresariado chileno con las pilas mucho más puestas a la hora de meterse en nuevos sectores, nuevos productos, nuevas exportaciones. Ese es nuestro acuerdo. Creo que es un acuerdo. Ojalá que no me equivoque. Déjame hablar un poquito del desacuerdo. Mi desacuerdo creo yo que es el siguiente. Nadie puede dudar, y ciertamente yo no dudo que la calidad del trabajo importa. Claro que importa. Y yo ni por un segundo estoy sugiriendo que Ruanda es un modelo a imitar. Ahora, yo no sé si yo me tomaría muy en serio las estadísticas de Ruanda, pero en fin, ese es otro problema. Pero el punto es el siguiente. Yo me temo, y aquí voy a hablar de política pura y dura, yo me temo, y esta es mi experiencia y lo he visto, así que no es una pura conjetura, que la preocupación por la calidad del trabajo, que es muy lícita como preocupación, muchas veces se utiliza políticamente para impedir diálogos y cambios en otros temas que son igualmente o más lícitos. Por ejemplo, yo mencioné al pasar, no tan al pasar, el asunto del trabajo part-time, el asunto del trabajo jornada parcial para mujeres y jóvenes. Claro está que a alguien se le puede obligar a trabajar jornada parcial contra su voluntad, que duda cabe. Pero claro está también que en las economías modernas mucha gente por su propia voluntad trabaja jornada parcial. De hecho, los contratos de jornada parcial en Chile son 8% del total, en los países avanzados parten en el 15% y en muchos casos son el 30%. O sea, tenemos desde el punto de vista de la formalidad muy pocos contratos de jornada parcial en Chile. ¿Por qué? Porque el Código del Trabajo fue diseñado por un abogado muy inteligente. Ustedes miran el articulado y por supuesto que se permite, pero ustedes después miran los considerando y ¿cómo se llama? Yo no soy abogado, no los considerando. Las cláusulas y la letra chica, y resulta que en la práctica es súper engorroso. Yo creo que Chile se merece una discusión desprejuiciada sobre cómo hacemos para que más personas voluntariamente, más jóvenes y más mujeres puedan trabajar part-time. Y hablando de política, muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Quiero ser bien práctico, no quiero ser aquí ideológico. Mucha gente dice, no, yo de ese tema no hablo. De ese tema no hablo porque todo contrato parcial es precario. Yo creo que ahí la verdad que nos ponemos una cortapisa que no es buena. Ya, hablaba demasiado, me callo. Gracias. Gracias. Ahora 5 minutos para Andrés Concha. Sorry, me entusiasmé. Da para más largo este debate. Bueno, primero, respecto de lo que dijo Gonzalo, yo creo que no podemos estar más en desacuerdo de que constatar las diferencias que hay en la distribución del ingreso y de las remuneraciones en el mercado del trabajo, son una realidad palmaria. O sea, lo único que tenemos que mirar es cómo estamos haciendo, cómo vamos construyendo país, digamos. Pero tenemos que partir de la base de que los niveles de pobreza en este país décadas atrás eran del 50% y hoy día son del 15%. Y eso en un 80% está, digamos, realmente esa recuperación, digamos, que se ha hecho es básicamente gracias al aumento del empleo. O sea, esto que decía yo al principio que había sido muy importante que la participación laboral en Chile había ganado muchos puntos gracias, digamos, al crecimiento económico y eso había generado mayor empleo. La verdad que esto ha traído más ingresos a los hogares y ha disminuido sustancialmente los niveles de pobreza. Ahora, pretender, digamos, de que ganemos lo de los países desarrollados, yo creo que nos falta un poco, pero el camino que se ha hecho, digamos, a lo largo, digamos, de las últimas 2 y 3 décadas ha sido conducente a reducir los niveles de pobreza, a mejorar las calidades habitacionales, a mejorar los niveles de salud, a mejorar la cobertura de educación, en fin. Y eso yo creo que se ha construido sobre la base de generar riqueza, generando nuevas actividades y esas nuevas actividades han generado empleo. Ahora, segundo, en términos de productividad, y la productividad, ese cuadro que muestra Gonzalo, digamos, donde se produce una discrepancia, no sé, yo
tendría que revisar un poquitito más los números. Pero en general, si uno toma los números promedio, digamos, de crecimiento de remuneraciones y crecimiento, digamos, de empleo y crecimiento del producto, uno ve que en general el crecimiento de las remuneraciones andan por ahí muy cerca, digamos, de los crecimientos de productividad. Ahora, la productividad, ¿cómo se gana? En la práctica, en este país se ha ganado en el empleo. La gente ha tenido mala formación muchas veces, la gran mayoría de la gente, gran parte de la fuerza de trabajo hoy día en Chile, incluso no ha terminado su educación escolar. Realmente las competencias se adquieren en el empleo, ahí se aprende a trabajar, la gente entra con muy pocos conocimientos. Ha habido un esfuerzo importante, digamos, en materia de ampliar la cobertura de la educación y eso ha llegado a los quintiles más bajos. Sin embargo, la calidad de esa educación sigue siendo todavía insuficiente y eso requiere, obviamente, que mayor esfuerzo, mayores recursos, mejores profesores, mejor fiscalización, mejor control, etcétera. Y yo creo que ese camino hay que recorrer. Y en la medida que la persona tiene mala formación escolar, tiene dificultades posteriormente para poder acceder a la educación terciaria, digamos, superior, la educación superior a donde ustedes están. Y realmente ahí se produce una selección muy natural, digamos. O sea, la gente que ha tenido mejor educación escolar realmente entra más capacitada para seguir aquellas carreras que, en definitiva, el país más necesita y que está dispuesto a pagar mejores remuneraciones porque realmente se requiere gente capaz y con condiciones de administrar inversiones que son más cuantiosas, especialmente si se trata de inversiones que son muy intensivas en capital. Entonces, en ese sentido, la educación importa. Y en materia de educación, lo que también tenemos que marcar mucho es que importa mucho la educación técnica. En Chile hemos tenido una gran expansión en la educación universitaria, realmente de 200.000 estudiantes que habían, digamos, 20 años atrás, hoy día tenemos 1.200.000. Muy bien, pero realmente si nosotros analizamos el proceso, esto creció mucho con la educación universitaria, las carreras de 5 y 6 años, y poco con la educación técnica. Esto se ha venido superando a lo largo de los últimos, diría, 5 años, en donde realmente ha habido un crecimiento bastante más acelerado en la educación técnica que en la educación universitaria. Tiempo. Realmente, 2 minutos, como decía Andrés Velasco. Realmente lo que el país necesita son, para la productividad y para la distribución del ingreso, más y mejores técnicos. Y realmente durante muchos años nosotros hemos tenido que en el stock de estudiantes en la educación superior, 2/3 han sido educación universitaria, 1/3 técnico. Realmente si nos vamos a los países más desarrollados, esta distribución es exactamente a la inversa, 2/3 técnico, 1/3 universitario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la educación técnica uno tiene carrera de 2 años y de 4 años. Si uno está en una carrera de 2 años y se mete con una competencia, una cierta actividad, y resulta que esa actividad, por razones de la competencia de los mercados internacionales, deja de ser competitiva y hay que cambiarse a otro, bueno, realmente no podemos cambiar rápidamente de carro, no solamente en cuanto a actividad, sino que la posibilidad de adquirir una competencia que sea más productiva y por lo tanto acceder a una mejor remuneración. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Van a ser, bueno, queremos hacer un par de rondas. 3 preguntas. Ojalá los que quieran introducir su pregunta sea breve, no muy extenso, para respetar el tiempo de todos los que quieran participar. ¿Ya? Levantan la mano e Ingrid va a ir pasando el micrófono. Hola, buenas tardes. Tengo un par de preguntas, principalmente al señor Durán, sobre justamente este gráfico que mostraba sobre la brecha versus el salario. Y me quedé con la duda, en un momento decía, la productividad está medida con base año 1990, y el crecimiento de los salarios en ningún momento decía que fuera la misma base, entonces no sé si puede haber algún tipo de divergencia a causa de usar bases distintas, no sé si es un tema metodológico. Lo otro, si hiciéramos este mismo análisis por industria, ¿cambiarían los resultados? Bueno, porque puede que
en algunas industrias esto sea mucho más marcado que en otras, y eso implicaría que las políticas laborales deberían ser, no sé si focalizadas, pero sí que no puede ser, no es un solo molde para todos, ¿no? Y lo otro, que es una pregunta para todos, y veo que entró el tema de innovación y de capacitación dentro de la educación de diferentes maneras. El señor Durán hablaba sobre la creación de matriz, o la expansión de la matriz productiva o cambios en ella. El señor Velasco hablaba sobre una política de creación de sectores, y el señor Concha hablaba sobre capacitación y carreras técnicas. Dentro de todo esto, ¿cuál creen ustedes que es el rol del sistema, o cómo debería ser el sistema de financiamiento de estos cambios? En el sentido de que puede ser un sistema privado que busque mayor emprendimiento, o debe ser fondos estatales, o cómo preferimos estos sectores, cómo los elegimos. Y esto también tendría un impacto muy importante sobre el trabajo. O sea, sé que es una pregunta más bien tangencial, pero que puede tener relevancia en todo este tema. Gracias. Pasamos a la siguiente. Juntamos 3 preguntas y después 3 más. Primero me excuso porque voy a hablar como un ciudadano. Yo voy en primer año de Ingeniería Comercial, entonces de economía no puedo hablar mucho. Pero el primer profesor que tuve en la primera clase de economía me dijo algo muy interesante. Me dijo que uno aprende modelos que se ajustan a cómo es la sociedad en la realidad, pero que hay un don que prima por sobre todo eso. Me dijo que es la intuición que uno va adquiriendo con los años. Yo desde la intuición quería decir que a mí me parece que hay un rol fundamental dentro del desarrollo de Chile en los próximos años que tiene que ver con la descentralización, y que me parece que puede ser fundamental también en materia de empleo. O sea, hace poco conversaba con una amiga que vive en Chiloé. Yo me comentaba que yo, por mirar alto, me tuve que venir a Santiago, hubiese preferido no tener que hacerlo. Me comentaba que a Chiloé ahora les van a dar un puente para que puedan viajar a Puerto Montt a trabajar, en vez de darle mejores empleos ahí mismo. ¿Por qué en vez de un puente no nos dan un hospital? Así que esa es mi pregunta. ¿Qué opinan ustedes en materia de descentralización relacionado con el tema laboral, por supuesto? Gracias. Buenas tardes. Para quienes no me conocen, soy un tonto, creador de una nueva estructura de sociedad y una propuesta de una democracia pura y directa como sistema de gobierno. Yo he escuchado el debate, ¿no es cierto?, sobre el fondo el empleo. Y en circunstancias que yo creo que la solución a toda esta problemática no es solamente parte del empleo, sino que es la visión de sociedad que se pueda tener. Y quisiera que los panelistas me contestaran, son 3 preguntas, pero que en el fondo son una. ¿Una sociedad es una empresa? Si es una empresa, ¿cuál es su organigrama? Y me gustaría, y dentro de lo que yo, ¿no es cierto?, y si es una empresa, indudablemente que la relación capital-trabajo debe ser una relación donde haya flexibilidad salarial junto con flexibilidad laboral. No se puede dar una cosa si no está la otra. Gracias, muy amable. Ok. Ahora vamos a pasar a las respuestas y después 3 preguntas más, ¿ya? Gonzalo. A ver, respecto al gráfico de la brecha salario-productividad, si quieren después pueden ver la metodología en detalle, pero básicamente se basa en una metodología de un instituto, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, en cual primero se calcula cómo ha evolucionado la productividad laboral, es decir, la productividad media, ¿ya? Se toma como base, uno define el año base para empezar a calcular las variaciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir el año base 1998 y esa es mi base, y a partir de ahí construyo un índice de crecimiento en la productividad, ¿no es cierto? En este caso yo definí que mi base era el año 90 para tener una serie más larga. Y luego se hace lo mismo con alguna serie de remuneraciones, ya sea el índice de remuneraciones, sea salarios medios, salarios medianos. Nosotros esto fue en base a un trabajo, una consultoría que se hizo con la OIT y se estableció distintos parámetros para definir, ¿no es cierto?, compensación, y en todos da más o menos coherente. Está claro que sería lo más adecuado abrir esto por sector económico, porque evidentemente, por ejemplo, lo que explica en buena parte esa brecha es sectores
de la economía moderna, que uno podría decir, como es la minería, servicios financieros, donde la brecha evidentemente es mucho más alta. Entonces, reconocer esa heterogeneidad en el mundo del trabajo también sería bastante interesante, ¿ya? Pero ese es como el tema más metodológico. Respecto al tema de opinión en materia de descentralización, yo creo que eso está totalmente vinculado, ¿no es cierto?, a una discusión sobre el tema de la matriz productiva, ¿ya? Y cómo hoy en día la matriz productiva que existe finalmente atrae todo lo que es empleo a las grandes urbes, a las grandes capitales, y no permite que se generen focos de productividad, de emprendimiento mucho más robustos en sectores, ¿no es cierto?, como puede ser el que tú mencionabas. Y eso es una discusión una discusión nacional que se tiene que dar. Si de verdad queremos que nuestra economía siga, por ejemplo, por la vía del extractivismo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con un modelo rentista de recursos naturales, que finalmente lo que ha hecho es que hoy en día tengamos $17.000 como PIB per cápita, pero ya se está filtrando que la pobreza seguramente va a aumentar, ¿ya? Entonces, eso habla muy mal de una sociedad como la chilena, ¿no es cierto?, donde las desigualdades también han ido aumentando en este tiempo, y eso tiene que ver con la matriz productiva, discutir bien dónde queremos que estén estos empleos productivos. Y finalmente, bueno, la otra pregunta, me imagino que está más orientada a los otros panelistas, pero yo creo que acá en Chile un problema clave tiene que ver con que hay un problema de poder entre lo que es los trabajadores y, por ejemplo, y lo que es la contraparte empresarial. Evidentemente hay un problema de poder y hay que nivelar la cancha, ¿ya? Y para eso, unas reformas claves a lo que son los institutos del mercado del trabajo, por ejemplo, el mundo del trabajo, tiene que debatirse. Si eso no se debate, si no se discute por qué hoy en día se pueden reemplazar a trabajadores en huelga, por qué la negociación colectiva está restringida al nivel de empresa, ese panorama no va a cambiar. Entonces, ahí hay una discusión clave y que hay que afrontar de cara al futuro un tema de poder, de darle más poder a los trabajadores. Eso es el comentario. Andrés Concha. A ver, el tema de... El tema del cálculo que hizo Gonzalo sobre productividad, después le voy a pedir a ver si acaso nos puede dar más información sobre la metodología, digamos, y el desarrollo. La verdad que si uno toma el crecimiento del producto, el crecimiento del empleo, esa productividad media que surge ahí, realmente tiene un crecimiento que es consistente con el crecimiento de las remuneraciones. Ahora, probablemente al interior de los sectores hay todo tipo de diferencias y claramente en este país aquellos sectores más intensivos en capital son los que generan mayor productividad y esos son los que pagan mejor. O sea, se va dando. O sea, si uno se va a la minería, que es muy intensiva en capital, poca gente, es donde realmente todos los trabajadores de Chile quisieran trabajar. Y así se va moviendo la escala, digamos. Al final uno llega a ciertos servicios o a ciertas actividades agrícolas en donde realmente las productividades son muy bajas y las remuneraciones son muy bajas. Entonces ahí estamos trabajando básicamente con el mínimo. Entonces, puntos más, puntos menos, digamos, el tema... uno ve que las cifras agregadas le dan cierta coherencia, digamos, de que las remuneraciones se están moviendo con la productividad. Ahora, yo creo que hoy día en Chile sí se está hablando incluso de políticas de inmigración. O sea, si en la medida de que realmente el mercado del trabajo se torna muy apretado, digamos, y realmente no hay mucha gente y lo que decía Andrés Velasco, digamos, aquí hay 3 millones de personas que eventualmente no están en la fuerza, y eso lo dije al principio, que no están en la fuerza de trabajo, digamos, y que están inactivas. Si se pudieran incorporar todas estas personas, digamos, o sea, realmente no habría un cambio pero si eso no ocurre y las políticas, digamos, nos acompañan este proceso, digamos, de estimular que más personas inactivas se incorporen a la fuerza de trabajo, es decir, vamos a tener un cambio de precio relativo aquí, o sea, en el sentido de que se va a tornar más caro el trabajo, pero probablemente eso de alguna manera va a tener algún impacto en el crecimiento potencial del país. Por eso, mirado desde el punto de vista
de la proyección hacia futuro, es importante mirar este tema de las políticas de inmigración. Ahora, respecto del tema de la descentralización, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que esta es una de las reformas importantes, digamos, que permanecen un poco pendientes, y realmente esto de que la gente de la región pueda definir si quiere un puente o quiere un hospital, tiene todo el sentido común del mundo. Y probablemente, digamos, si uno le dice a la gente, mira, aquí tiene 750 millones de dólares, ¿qué es lo que haría usted? Probablemente, digamos, van a encontrar 10 urgencias, digamos, que son más importantes que construir el puente. O sea, mirado desde ese punto de vista, yo creo que una cosa es la disponibilidad de los recursos y otra cosa es cómo se asignan esos recursos, y en ese sentido la regionalización cumple un rol muy importante, y yo creo que tenemos un rezago importante en esa materia. Y en relación al financiamiento, digamos, yo creo que aquí hay una gran reforma. Yo también comparto, digamos, las conclusiones que ha hecho la Comisión Larrañaga, digamos. Yo creo que aquí hay que meterle mano, digamos, al tema de la capacitación en Chile. Y realmente el financiamiento tiene que provenir de dos fuentes. Una para todas aquellas empresas, digamos, de que realmente están en el circuito de la competencia y realmente son absolutamente sustentables, digamos. O sea, uno de los costos de producción que ellas tienen es el costo de la capacitación. De manera tal de que hoy día, de hecho, digamos, el 1%, digamos, que es con cargo a un crédito fiscal, es una parte, digamos, de los fondos que se dedican a la capacitación. Entonces, en ese sentido, realmente se puede avanzar mucho, liberar recursos para poder fortalecer aquellas capacitaciones que se requieren, principalmente en la gente que no está en la fuerza de trabajo y que necesita capacitación para incorporarse, o mucha gente que está desempleada, digamos, que tiene que cambiar de un sector a otro. Yo creo que ahí se necesita poner foco y gastar una parte importante. Y después, respecto al tema de los empleos productivos. Bueno, la verdad que si el país logra seguir creciendo al 5 o 6% al año, la verdad que yo creo que todos los empleos van a ser productivos. En ese sentido, y como les digo, va a faltar gente, va a haber mucha demanda y las remuneraciones van a subir más rápido. Y realmente vamos a estar probablemente recibiendo gente del extranjero y de países vecinos, digamos, que están con problemas serios de empleo, tratando de migrar a Chile. De manera tal de que en ese sentido no me preocupa. Ahora, en materia de innovación, yo comparto, digamos, lo que dice Andrés Velasco. Yo creo que aquí hay temas culturales importantes que superar, y entre otras cosas, digamos, yo creo que cosas que se han ido modificando. Por ejemplo, en el pasado, si uno se dedicaba, digamos, a invertir en una empresa, gastos en innovación, que no tenían que ver, digamos, con la actividad, directamente con la actividad de la empresa, llegaba el inspector de impuestos internos y le decía, mire, estos gastos rechazados, porque resulta que este gasto no está vinculado con el giro de la empresa, o sea, con el foco, no es necesario para generar la renta, como dicen los inspectores. Entonces, la verdad que usted esto no lo puede cargar a gasto, y por lo tanto le aplico una tasa del 35% de ese gasto. Eso se ha ido superando, y la verdad que hoy día se percibe, digamos, de que en realidad en las empresas hay que introducir una gestión de innovación y hay que ir buscando opciones alternativas a las del giro propio, porque realmente la realidad es tan dinámica que si realmente uno se queda exclusivamente concentrado en lo que está haciendo hoy día, aunque lo haga muy bien, probablemente en 5 años más ya el mundo va a haber cambiado de tal manera que en definitiva todo eso va a quedar obsoleto y probablemente la empresa va a correr el riesgo de quedar desplazada por la competencia, ya sea local o internacional. Gracias, Andrés Velasco. Gracias, cortito porque ya es tarde. ¿Va a tener el gobierno que poner más lucas? Sí, yo creo que sí. Para al menos 3 cosas que se han mencionado aquí: políticas pro empleo, capacitación y políticas pro innovación. Las 3 cuestan plata. Ahora, no todo es gasto neto nuevo. ¿Por qué?
porque hay platas en capacitación, por ejemplo, hoy día que se puede mejorar su uso. Yo creo que la franquicia como está no funciona y ahí hay mucha plata. Y por lo tanto, decir que hay que gastar mejor en capacitación, que tenemos un sistema nuevo que hay que diseñar, no es lo mismo que decir que es todo gasto exclusivamente nuevo. La otra cosa que quiero decir en cuanto a plata, y especialmente en el tema de la innovación, es que un sistema bien diseñado de gasto público tiene que operar como un anzuelo para el gasto privado. Esa es la idea clave. Si uno mira el gasto en innovación y desarrollo, en I+D, en Chile resulta que cada peso, 2 de cada 3 los gasta el fisco, 1 de cada 3 los gasta el sector privado. Si uno se va a Finlandia o se va a Israel o se va a Hong Kong, resulta que es absolutamente al revés. 2 de cada 3 los gasta el sector privado, 1 de cada 3 los gasta el fisco. Entonces hay que pensar en modos innovativos y creativos para que el Estado ponga las lucas y que a su vez atraigan un complemento importante de plata privada. Hay una modalidad de ese tipo que pusimos en práctica cuando yo era ministro, que era el crédito al I+D. Si una empresa se junta con un instituto acreditado y firman un convenio, el Estado se pone con 35%, pero evidentemente la empresa se pone con el restante. La idea es entonces, en los hechos, generar un incentivo para que la plata privada se sume a la pública y así rinda más. Descentralización. No puede ser más importante el asunto. El problema es que hablamos mucho de esto y hacemos muy poco. Yo creo que la descentralización tiene dos patitas. La primera es la política. Y esto pasa, a mi juicio, por elegir intendentes y darle más fortaleza y más durabilidad hacia los gobiernos regionales. Parte del problema de la debilidad de los gobiernos regionales es que los presidentes ponen a los intendentes y sacan a los intendentes y los equipos de los intendentes entran y salen. Y por eso es difícil tener políticas duraderas en las regiones y por eso también muchas veces es difícil reclutar talento para los gobiernos regionales porque hay demasiada inestabilidad. Ahora, ¿cuál es el problema político? Es que esto tiene que pasar por el Congreso de la República y si bien es cierto que la inmensa mayoría de los parlamentarios no es que me estén censurando, ¿no? No es que los parlamentarios dicen querer, pero a la hora de votar no votan. ¿Por qué? Porque los senadores y los diputados sacan la cuenta que un intendente elegido popularmente probablemente el día de mañana le va a disputar la pega a un senador. Y por lo tanto el senador dice, no, mejor esta reforma no la hacemos. Llevamos 20 años hablando de eso y no ha ocurrido. Y obviamente también tiene que haber una descentralización productiva. Buena parte de los nuevos sectores que están, entre comillas, por nacer, van a estar en regiones, muchos de ellos van a estar vinculados a recursos naturales, al turismo, a tantas otras cosas. Por lo tanto, una política de innovación más audaz es casi por definición una política de descentralización productiva. Y finalmente, una reflexión respecto a la mala distribución del poder. Yo estoy de acuerdo, y de hecho en el capítulo, hay un capítulo del libro sobre esto, en que decimos que en Chile no solamente los ingresos están mal distribuidos, el poder está mal distribuido. Ahora, yo quiero que en todo caso pensemos en una definición amplia de la mala distribución del poder, porque esto no se limita a el poder relativo entre sindicato y patrón a la hora de negociar. Uno se pregunta cuál es el poder político, por ejemplo, de los jóvenes desempleados, de las mujeres desempleadas. Y yo creo que en Chile hemos tenido un problema político. Si ustedes miran el número de proyectos de ley que se presentaron en los últimos 10 años, no digo del Ejecutivo, sino que mociones parlamentarias sobre empleo juvenil, ¿saben lo que se van a encontrar? Que no hay prácticamente ninguno. ¿Por qué no hay prácticamente ninguno? Porque los jóvenes no estaban inscritos y como no estaban inscritos no contaban a la hora de los votos. Y los parlamentarios buscan votos. Y si los jóvenes no eran fuente de votos, el empleo juvenil importaba poco. Creo que eso en alguna medida se va subsanando a la hora que tengamos inscripción automática, pero igual sigue siendo un tema. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estamos hablando de la mala distribución del poder, inevitablemente eso nos lleva a la discusión de las reformas políticas, que yo creo que son cada día más indispensables. Terminar con el binominal, regular la relación entre plata y política, elegir a los intendentes, tener primarias, en fin, todas aquellas cosas que hagan precisamente que aquellas personas que no tienen poder estén mejor representadas en las decisiones políticas. Gracias. Pasamos a una última ronda de 2 preguntas y bueno, esperamos que después cada invitado haga un cierre sobre el tema.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel, estudiante de Economía de cuarto año, y mi pregunta va dirigida al señor Andrés Velasco. Usted ha mencionado varias veces temas como del gobierno que participó, el gobierno anterior. A mí, en el contexto de que ya es sabido por los medios que usted es como precandidato, de hecho lo dice en su biografía de Twitter, me gustaría saber... No soy como precandidato, soy candidato nomás. Eso, la biografía dice precandidato. Entonces, me gustaría saber concretamente, si es que usted llega a ser elegido, llega a participar en el próximo gobierno, ¿cuáles serían sus prioridades de política en términos de solucionar todas las problemáticas del mercado laboral que hemos visto en el foro de hoy? Buenísima pregunta y no estaba galleteada. Se ha hablado mucho de flexibilidad y desigualdad del ingreso, del mercado laboral, pero se ha hablado poco de la permanencia. Nosotros sabemos que la destrucción y la creación del empleo está muy sujeta a los ciclos económicos. En ese sentido, un punto que parece integrar flexibilidad, desigualdad y a la vez permanencia del ingreso de las familias acorde al mercado laboral son los salarios participativos. Me gustaría escuchar especialmente a Andrés Concha y a Gonzalo Durán con respecto a este tema. Una última pregunta. Cuando se habla de desigualdad, se habla en general o han hablado del decil más pobre con respecto al decil más rico. Y la pregunta que les quiero hacer es, y todos han hablado con respecto a qué hacer con el decil más pobre. Bueno, ¿qué hacemos entonces con este decil más rico? Que tengo entendido que la principal causa de la desigualdad en Chile no es el decil más pobre en relación a los deciles siguientes, sino el decil más rico con relación a los deciles anteriores. Bueno, ¿qué hacemos con este 10% que vive de forma completamente segregada del resto de la población, que vive con una educación que no recibe el otro 90% de los chilenos, una salud que no recibe el otro 90% de los chilenos? Y en el fondo, con mira a un país OSD, ir hacia un país más igualitario requiere de no solamente igualar hacia arriba, como todos querríamos, sino que también igualar hacia abajo, porque si no la batalla va a ser imposible. El número que tiraba Andrés Velasco de 78 veces, me parece de algún modo imposible lograrlo solo igualando hacia arriba y con mejores salarios para los más pobres, sino que también hay que hacer algo con ese 10% más rico. Gracias. Andrés Concha, ¿quieres partir? Gracias. Bueno, salario participativo, yo creo que es un camino que hay que recorrer. Acá tenemos, en general, hoy día, si uno revisa las empresas, digamos, que son más competitivas o que son más públicas, en el sentido que sus acciones se transan en bolsa o se financian, digamos, colocando bonos en Chile o fuera de Chile. En general, el tema de los bonos y las participaciones es un capítulo que ha ido progresando. Ahora, es un tema que muchas veces es mirado con cierta preocupación respecto a los excesos que se pueden cometer en ese tipo, digamos, de pago. Y realmente yo creo que el caso La Polar, por ejemplo, es un caso que hay que analizar bien detalladamente, porque uno de los factores que justamente generó una conducta repudiable, digamos, y que ha sido formalizada por parte de la Superintendencia de Valores en los tribunales, es justamente, digamos, el conflicto de intereses que se produce, digamos, entre quienes están administrando una empresa y que al mismo tiempo están recibiendo una participación en función de los resultados. De manera que yo creo que eso es un tema, y en Estados Unidos esto claramente ha tenido también muchas complejidades, y en parte, digamos, la crisis del año 2000, la crisis financiera del 2008, también tuvo mucho que ver con esto. Entonces, yo creo que es algo plenamente deseable, porque realmente
por una parte es plenamente deseable y por otra puede ser un instrumento que puede ser peligroso si es que no se administra bien. O sea, en la práctica, capital y trabajo dentro de las empresas son socios. O sea, cuando a las empresas les va bien, todos deberán ganar. Cuando a las empresas les va mal, todos pierden. Entonces, la sociedad es evidente. O sea, realmente lo que uno busca es que la gente que trabaja en la empresa sea creativa, sea responsable, sea trabajadora, etcétera, porque realmente eso no solamente mejora los resultados de la empresa, sino que al mejorar los resultados de la empresa, transforma la empresa en una fuente de empleo más estable. Y por lo tanto hay más beneficios para repartir. O sea, en ese sentido, por una parte hay que respetar, digamos, los niveles de remuneración que existen en el mercado según especialidad y según productividad, y por otra parte respetar este factor de sociedad, digamos, implícita que existe al interior de las empresas. Pero ojo con los excesos, digamos, que nos pueden conducir a situaciones que son más complejas. Y que la experiencia nos señala que en muchas partes ha traído problemas mayores. Ahora, respecto del decil más rico, yo creo que hoy día lo que ocurre, el decil más rico, la mejor contribución que hoy día le puede hacer el país es consumir poco, ahorrar mucho e invertir mucho. O sea, realmente eso, si nosotros tenemos más inversión, vamos a tener más crecimiento, ¿ya? Y realmente nosotros sabemos que los grandes problemas sociales que el país vive es justamente cuando el país tiene poco crecimiento. Pero para tener más crecimiento necesitamos tener más ahorro. Y realmente, y en ese sentido, en la medida que hay más ahorro, los fondos son más baratos, digamos, para poder financiar proyectos, y cuando los proyectos son de baja rentabilidad necesitamos tener mucho ahorro. Entonces, pueden haber muchos proyectos de baja rentabilidad, son muy pocos los proyectos de alta rentabilidad, porque realmente en un mercado con buena información, los inversionistas concurren rápidamente a resolver esa brecha que se produce ahí. Pero hay muchos proyectos que son de rentabilidad media o de rentabilidad media con riesgos altos, etcétera. Y en ese sentido, realmente el país necesita mucho ahorro. O sea, a los ricos hay que pedirle, digamos, que realmente ahorren mucho y que inviertan mucho. Y por otra parte, lo que tenemos que hacer es de que en la medida que el país crece y van creciendo, digamos, los recursos públicos, como de hecho ha ocurrido en Chile a lo largo de los últimos años, realmente invirtamos bien la plata. O sea, en ese sentido hay que invertir mucha plata en educación, hay que invertir mucha plata en salud, hay que invertir, como decía Andrés Velasco, hay que invertir plata en innovación. Bueno, hagamos todas esas cosas, pero hagámoslas bien. O sea, coloquemos todas esas plata, exijamos transparencia, exijamos que las cuentas se rindan y que realmente respondan a las expectativas y que los resultados respondan a las expectativas que se hacen, y que si las cosas andan mal, bueno, hay que hacer los cambios que corresponden, no permanecer, digamos, realmente gastando plata, digamos, sobre plata, poner plata buena sobre plata mala, digamos, o sea, sobre proyectos malos. O sea, realmente si los proyectos no caminan, modifiquemos, hagamos las transformaciones que se requieren, que es lo que hace el sector privado en la práctica con sus empresas para poder expandirse. Gracias, Andrés, y luego Gonzalo. Gracias. Bueno, agradezco la pregunta sobre qué voy a hacer yo cuando llegue a la moneda. Pero como no tengo tiempo para contestarle en mucho detalle, los invito, paso el avisito, a que visiten andresvelasco.cl, donde van a encontrar mucho más información con más detalle. Pero sí quiero dejar una idea sobre la mesa. Yo creo que el leitmotiv de nuestra discusión nacional hoy, y ciertamente el tema central de mi campaña, es cómo nivelamos la cancha. Chile es un país que en los últimos 20 años se volvió más próspero, se volvió más libre, nos deshicimos de una dictadura, triplicamos el ingreso per cápita, pero seguimos siendo un país no con una desigualdad, sino que con muchas desigualdades que no se corrigen de la noche a la mañana, pero que sí podemos corregir más y mejor. Hemos hablado de la desigualdad del empleo, que es clave a mi juicio.
y esbocé algunas soluciones, hay otras en el libro, hay otras en el sitio web. Hemos hablado de la desigualdad, de la dignidad de las personas en materia de la discriminación que sufren. Creo que esto es un asunto absolutamente clave del cual en Chile históricamente hablamos poco y qué bueno que estamos hablando más. Creo que también tenemos un serio problema a la hora de comparar equidad, niveles de calidad, acceso en el mundo de la educación. Esta, por supuesto, que es una verdad del porte de una catedral. Se habló mucho de esto durante el año pasado en Chile y yo celebro que se haya hablado mucho del año pasado en Chile de esto porque, de nuevo, nos está obligando a hablar de educación. Y con la educación pasa lo mismo que pasa con el empleo juvenil. Se ha hablado poco en Chile precisamente porque la educación le compete a los jóvenes y como los jóvenes no estaban en el sistema político, a la política tradicional, la educación, la verdad sea dicha, más allá de la retórica, no le importaba mucho. No tengo tiempo para entrar en propuestas, pero tenemos varias propuestas en cuanto a modificaciones del sistema educacional. Quiero solamente mencionar una. Yo creo que es absolutamente clave que en Chile condenemos y matemos, eliminemos la práctica de la selección y la discriminación de alumnos con platas públicas. Creo que nuestro sistema educacional, aparte de tener problemas de calidad, tiene serios problemas de segregación. Hay un informe reciente de la OCDE que tiene una medida de segregación y de todos los países medidos, que son los 33 de la OCDE más otros, somos penúltimos. Solamente Perú tiene un sistema educacional más segregado que el nuestro. Y en buena medida esa segregación tiene que ver con prácticas discriminatorias, con colegios que reciben platas públicas, que tienen una cosa que elegantemente se llama el proyecto educacional y que eso le permite al colegio decirle a un niño no te queremos a ti porque no nos gusta la comuna en que vives, no nos gusta que tú seas hijo de padres separados, etcétera, etcétera. Eso no es ético, no es bueno y hay que corregirlo. De hecho, la ley que se aprobó el año 2006, la LEGE, prohíbe la selección hasta sexto básico. En la práctica eso no se cumple. Tenemos un problema grande de fiscalización ahí. El Menuduc necesita más instrumentos para hacer que eso se cumpla. Dos ideas más. Hay que aplanar la cancha en la relación de las personas con las empresas. Hemos hablado aquí de la Polar, pero creo que también hay que hablar de los muchos casos de colusión, fijación de precios y otras conductas anticompetitivas, que son, a fin de cuentas, abusos, son, a fin de cuentas, una manera de meterle la mano en el bolsillo a la gente. Yo soy de los que creen que las conductas anticompetitivas no se corrigen solas, se corrigen con instituciones. Por eso que en el año 2006 contribuí a mandar un proyecto de ley para fortalecer a la Fiscalía. Y los escándalos que conocemos hoy, los conocemos gracias precisamente que la Fiscalía tiene facultades hoy que hasta el año 2009 no tenía. Pero igual nos falta. Por ejemplo, a mí me gusta que tengamos penas de cárcel, sanciones penales por la colusión, como existen en Estados Unidos, como existen en varios países europeos. Y finalmente, creo que si estamos hablando de nivelar la cancha, lo dije al pasar, pero quiero enfatizarlo, tenemos que nivelar la cancha en materia política. En Chile el poder político también está desigualmente distribuido entre jóvenes y adultos, entre Santiago y regiones, entre los que tienen plata para influir en la política y quienes no la tienen. Ahí también hay un montón de reformas pendientes. Estos son algunos de los grandes brochazos, pero como les digo, en el sitio web hay mucho más información. Salarios participativos, claro que sí. Esta es una idea que data ya de hace bastantes años, se ha aplicado en varios países, pero probablemente nunca se ha aplicado con las ganas suficientes. Yo creo que hay mucho espacio para avanzar en esa dirección. Finalmente, el decil más rico. Aquí tenemos un problema, claro que tenemos un problema. Ahora déjame hilar un poquito más fino. Hay dos problemas. Uno es el problema del decil más rico, uno es el problema del percentil más rico. Para estar en el decil más rico en Chile basta con ganar algo más de 1.200.000 pesos. Por lo tanto, creo que no ofendo a nadie si digo que todos los profesores de esta casa están en el decil más rico. Y ahí el problema básico, grande, es la tremenda brecha entre los ingresos de quienes tienen educación superior y quienes tienen solamente educación media. Para los expertos laborales, eso se llama, ¿no es cierto?, el retorno a la educación superior. ¿Cómo se corrige eso? Básicamente mejorando la cantidad y calidad de educación superior.
Un problema muy distinto es el problema del percentil más rico, y ahí el problema no tiene que ver tanto con los ingresos del trabajo, tiene que ver con los ingresos del capital. Y hay muchas cosas que pensar, repensar y corregir cuando estamos hablando de los ingresos del capital. Hay una que a mí me preocupa. El régimen tributario hoy día en Chile tiene forados que permiten que a veces ganancias altas del capital no tributen como deberían. Hay algunas que yo traté de corregir como ministro y logré corregir, hay otras en que sencillamente no estuvieron los votos. Por ejemplo, creo que el régimen de tributación para las pymes, para los que les gusta la cosa tributaria, el 14 bis, tiene unos forados tremendos que permiten que empresas grandes se disfracen de chicas. Llevamos una ley al Congreso el año 2007, creo que fue, se aprobó en la Cámara de Diputados, se perdió por un voto en el Senado, porque el senador Saldívar, entonces de la Concertación, decidió votar con la derecha. Otro ejemplo, el año 2009 llevamos al Congreso una ley para modificar el régimen tributario de los fondos de inversión privada, los llamados FIPS, que los creó Nico Izaguirre con muy buenos fines, pero que en la práctica se han convertido en un mecanismo de ilusión. No estuvieron los votos, la norma no se aprobó. Pero me parece que ahí hay varias cosas que corregir, hay espacio para cerrar loopholes, como le dicen algunos, en castellano, resquicios, granjerías, pónganle la etiqueta que le pongan. A mí me habría gustado ver más de eso en el proyecto de ley presentado por el actual gobierno al Congreso, pero en fin, habrá que seguir trabajando en eso. Gracias. Okay, ahora pasamos a Gonzalo. Gracias. Yo voy a partir por la última pregunta. Creo que es fundamental el tema de preocuparse por esto que tú dices, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa en este caso con el 1% más rico. Nuestra visión es que efectivamente en Chile lo que hay es que hay una élite que, como han dicho algunas personas, está siendo mimada por un montón de instituciones que permiten de que finalmente, por culpa de ese mimaje, finalmente hayan personas que estén en condiciones muy precarias, y eso no es una cosa que haya sido al azar, sino que acá estamos hablando de una historia que se diseñó de una manera científica, un traje hecho a la medida. Yo también comparto, por ejemplo, con que el sistema tributario en Chile, de nuevo, se activaron unos dispositivos en el año 84, en el año 74, que fueron dispositivos que no se han desactivado todavía. Y esos dispositivos están hechos para fomentar principalmente el enriquecimiento de estos percentiles más ricos de la población. Por el tema tributario, por ejemplo, un dato súper clave es qué es lo que pasa con la desigualdad antes y después de impuestos. Uno ve lo que pasa con el caso alemán. Incluso si uno compara con el PIB per cápita, cuando esos países tenían el mismo PIB per cápita de Chile. Esos países lograban reducir la desigualdad en al menos un 50%. Chile pasa de un Gini de 55 a un Gini de 54. Eso también dice mucho. El tema de los salarios participativos, de nuevo, tiene que ver con este traje a la medida. En Chile, los salarios participativos obviamente pueden haber de distinto tipo. Acá se refirieron al caso La Polar con stock options, lo que pasó en ese caso, pero eso es una franja muy reducida de lo que es salario participativo. En Chile también existe, por ejemplo, una norma que se llaman las gratificaciones y que de alguna manera busca que los trabajadores puedan participar en las utilidades de la empresa. Bueno, la norma rige del año 31 con el primer Código del Trabajo, incluso un poco antes, el año 24. Desde ahí fijan los parámetros en los cuales hoy en día son casi los mismos parámetros. El sistema empresarial, cómo se organizan las empresas, ha cambiado de manera rotunda, de modo tal que hoy en día el sector moderno de la economía, que debería ser el que más, ¿no es cierto?, permite la participación de los trabajadores, hoy en día eso no es un correlato y las personas finalmente están sometidas a un precio de mercado, como un salario de mercado, y da lo mismo si esa empresa aumenta la productividad, si esa empresa tiene ganancias en ese punto de vista, y no va a aumentar los salarios si es que se rigen a nivel de mercado. Es más, en el caso, por ejemplo, hay empresas que pasa de que el salario participativo por la vía de las gratificaciones no se da porque la norma hoy en día es anacrónica. Existen ciertos mecanismos de gimnasia financiera que permiten que no se pague. Un caso concreto con nombre y apellido, que a mí me tocó participar en una negociación colectiva, enfrentar, ¿no es cierto?, a la contraparte empresarial. El caso de Farmacias Ahumadas. Teniendo utilidades financieras en los últimos 6, 7 años, esta empresa finalmente reparte dividendos y en los hechos esenciales que publican en la Superintendencia de Valores se le participa a los dueños, ¿no es cierto?, de la utilidad de la empresa. Pero ¿qué pasa con los trabajadores? Durante todos estos años han estado reclamando, por ejemplo, porque se les participe a ellos también a través de las gratificaciones, y ellos dicen que no.
porque el Código del Trabajo establece una fórmula muy particular para definir lo que es utilidad, en este caso utilidad líquida, que es la renta líquida imponible menos el 10% del capital propio. Pues bien, esa norma que se origina por ahí por el año 31, hoy en día hace que empresas como la línea aérea, el retail, tengan un capital propio tan alto que finalmente se come a la renta líquida imponible y el algoritmo hace que sea negativo. Entonces, se dan situaciones tan absurdas como que, por ejemplo, a una empresa le puede ir muy bien y debiendo participar tanto trabajadores como los propios dueños, solo participa una parte. Y esas fisuras, ¿no es cierto?, no se han logrado remediar ni con la vuelta a la democracia, ni con el actual gobierno. Entonces falta de verdad que el tema del trabajo se ponga al centro de la estrategia de desarrollo y se aborden estos problemas de frente. Respecto, por ejemplo, qué es lo que está pasando en Estados Unidos, una discusión muy presente, ¿ya?, que tiene que ver con lo que es este famoso índice de injusticia salarial. ¿Cómo puede ser que en una misma empresa existan trabajadores que ganan el salario mínimo y existan otros en una oficina contigua donde puede ganar fácilmente 20 millones de pesos? Estamos hablando de una diferencia de casi 100 veces. En Estados Unidos lo que ha pasado es que precisamente ahora en marzo se le está legislando para que las empresas al menos publiquen lo que es esta diferencia entre lo que ganan los gerentes generales y lo que gana el salario medio en esas empresas, de manera tal que con esa información también se presione por la vía de la sociedad civil, etcétera, hacer cambios significativos. Y un cambio significativo, como lo he dicho en toda la exposición, tiene que ver fundamentalmente con que estas instituciones que en algún minuto se definieron en una vía antidemocrática, hoy en día se discutan de nuevo con todo un pacto mucho más social y que se reformen. Si eso no cambia, si este traje a la medida no se desarticula, es muy difícil que cambie este escenario de distribución en los ingresos. Eso. Gracias. Bueno, se acabó el tiempo. A nombre del Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial y el Centro de Estudios Nueva Economía, primero que todo quería agradecer a los invitados por venir y darse el tiempo para conversar y exponer sus ideas con nosotros. Y también a todos quienes vinieron a escucharlos. Los quiero dejar invitados para seguir participando en las distintas actividades que hagamos como Centro de Estudiantes o las distintas organizaciones de nuestra facultad. Muchas gracias y buenas tardes.